La figura de Pinochet, ¿cuál es tu relación con esa figura? También hay un dejo de admiración por el hecho de que creo que fue un estadista, ¿no? Definitivamente un hombre que supo conducir el Estado, ¿no? Supo rearmar un Estado que estaba hecho triza. Lamentablemente, durante su tiempo a cargo del gobierno de Chile ocurrieron cosas las que él no podía no conocer y que habría por lo tanto justificado y que son atroces, ¿no? Y eso obviamente mancha lo que hizo por Chile. Pero yo creo que a la distancia de 50 años desde el 73, unos tantos, 17 menos, hasta el término del gobierno de Pinochet, yo creo que debe hacerse una lectura un poco más ponderada de su gobierno, ¿no? Y no simplificar o reducir con toda la gravedad que tiene, ¿no?, esos 17 años a las violaciones de los derechos humanos, porque entonces creo que nos privamos como chilenos de una comprensión equilibrada de nuestra historia. Y cuando eso ocurre, evidentemente que somos muy malos intérpretes del presente. Esta semana se revelaron los resultados de la encuesta CERC-Mori, la cual constató que el 36% de los encuestados están de acuerdo con el golpe de Estado dirigido por Augusto Pinochet en 1973, mostrando un alza considerable de 20 puntos a favor de la tendencia en la última década, es decir, en los últimos 10 años. Tras esto, distintas figuras públicas, desde políticos hasta el mismo presidente de la República, Gabriel Boric, se manifestaron tanto a favor o en contra del dictador. Independiente de la evidente tendencia a favor de Pinochet que ha surgido en los últimos años en nuestro país, nos parece pertinente colocar sobre la mesa algunos de los datos concretos que nos dejó la gestión de nuestro dictador criollo y de cómo su legado, lejos de ser la herencia de un estadista de alto calibre, no es más que un regadero de sangre, estafas, saqueos al fisco y una narrativa mediática que ha buscado camuflar la peor crisis económica que nuestro país ha vivido en casi toda su historia democrática. Michael Ann Parberg, un profesor de ciencias políticas de la Universidad Mancomunada de Virginia, Estados Unidos, escribió una columna para la revista The New Republic en la cual repasó los logros económicos del gobierno de Pinochet, la que es supuestamente la joya de la corona de su gestión. El milagro económico chileno, así se refería Milton Friedman al estado económico de nuestro país. Milton Friedman, recordemos que es el padre ideológico de los Chicago Boys, este grupo selecto de chilenos que se especializó en Estados Unidos en neoliberalismo con el propio Milton Friedman y que luego llegaron a nuestro país y realizaron una serie de reformas económicas que nos dejaron básicamente en donde estamos. La verdad es que esto de milagro tiene bastante poco, y el profesor Parberg así lo deja ver en su columna, señalando que el milagro económico es una de las más grandes farsas narrativas de la historia de la economía mundial, y argumentando, cito, como resultado inmediato de las reformas de libre mercado que se aplicaron a mediados de los 70, Chile tuvo la segunda tasa de crecimiento más baja de toda Latinoamérica. La quiebra estaba a la orden del día, el ingreso nacional cayó un 15%, el desempleo sobrepasó el 20% y los salarios se desplomaron un 35% más bajo que los niveles de 1970. El crecimiento promedio del Producto Interno Bruto per cápita fue menos de 2% durante toda la dictadura de Pinochet, significativamente menos que los siguientes gobiernos demócratas cristianos y socialistas que le sucedieron. Cabe recordar que para 1982, año en que ocurrió la mayor crisis económica que Chile ha conocido desde 1930, el Producto Interno Bruto del país se redujo un 14.3% y el desempleo aumentó hasta el 22%. Asimismo, era común que en el pueblo llano se vivieran situaciones como esta. Está reforzando la educación que no han podido terminar, por muchos motivos. O sea, si existe este problema de cesantía que hoy día se está viendo con la resolución de la Intendencia, el próximo año el 50% de los niños no van a poder ir al colegio. Primero porque no van a poder pagar la matrícula, que ya son 500 pesos, que la tienen que pagar este mes. No pagando la matrícula no van a poder asistir al colegio.
Fuera de los 500 pesos la matrícula, tienen que ir aportando mensualmente, ya con algunos útiles, con material para la escuela, que son de a 10, 20, 30, 50 pesos que tienen que tener todos los meses, y que la gente no cuenta con esa plata. A las palabras del académico norteamericano se suman las palabras del académico de la Universidad de Chile, Oscar Landerrecht, quien al referirse a los logros económicos de la dictadura, dijo, y cito, una parte importante de las medidas neoliberales implementadas a principios de los años 70 fueron revertidas en los años 80. Un ejemplo claro de esto fue su política de desregularización financiera y de fijación del tipo de cambio. Ambas políticas, que favorecían al capital financiero, condujeron a Chile a una crisis en los años 80 que llevó al propio gobierno militar a revertirlas, a revertir las reformas neoliberales enunciadas al inicio de la cita. Siguiendo con las palabras del profesor Parver, este hizo una mención en su columna respecto a la corrupción que se vivía en los años de la dictadura. Y cito, eso sin mencionar la corrupción, desde las ventas relámpago de propiedades estatales a inversionistas vinculados políticamente, hasta los millones de dólares que Pinochet reservó para sí y que luego fueron hallados en cuentas secretas en Washington, Miami, entre otros. Ejemplo de estas, entre comillas, reservas hechas por Pinochet son los más de 9.000 kilos de oro que el dictador mantuvo oculto en un banco en Hong Kong y que las autoridades chinas evaluaron en más de 160 millones de dólares. A eso se le suman los más de 21 millones de dólares que Pinochet ocultó en cuentas bancarias en el extranjero creadas bajo identidades falsas. Aquí de hecho podemos ver los pasaportes falsos que Pinochet utilizó para abrir hasta 3 cuentas bancarias en bancos extranjeros, valga la redundancia, utilizando, como ya dije, identidades falsas. Esta información fue revelada en el polémico caso Rix. ¿Cómo olvidar, no? Cuando el gobierno militar le pidió a las personas que regalaran sus anillos de matrimonio y todas las joyas que tuvieran para poder fundirlas y meter líquido a la economía nacional. Para terminar este prontuario, debemos sumar las 2.279 personas asesinadas por razones políticas, las 1.469 víctimas de desaparición forzosa, las 38.254 víctimas de prisión política y tortura, los más de 200.000 exiliados, el cual representaban el 2% de la población nacional, los 200 niños, es decir, menores, detenidos y torturados, y las más de 8.000 adopciones ilegales, que hacen referencia al robo y tráfico al extranjero de bebés y recién nacidos. Para colmo, cuando Augusto Pinochet entregó el poder a finales de los años 80, el índice de pobreza se alzaba por sobre el 40%, cifra que recién en una década logró reducirse a la mitad gracias a las políticas sociales que fueron implementadas por los gobiernos posteriores. Sobre esto el profesor Parver dijo, y cito, los números no mienten, el verdadero milagro económico chileno ocurrió después de Pinochet, bajo gobiernos democráticos de izquierda. Y ahora algunos me podrán decir, bueno, Allende tenía el país por el suelo con una inflación del 606% y tal. Y es verdad, es un dato que no voy a desconocer. Para responder a ese comentario también tenemos un video de cómo se fraguó el golpe de Estado con intervención estadounidense y cómo la intervención estadounidense permeó todas las áreas de nuestro país, económica, política, militar, no terrorista, y cómo esta permeabilidad permitió que se crearan las condiciones necesarias para que se fraguara el golpe de Augusto Pinochet. También repasamos los golpes anteriores al de Pinochet. Está bien bueno el video, bien documentado, vaya a verlo. Entonces, para cerrar, podemos decir que Pinochet fue un estadista, un genio en la dirección, en la gerencia de un país, apoyándome exclusivamente en estos datos concretos, y que cualquiera de ustedes puede constatar en una rápida búsqueda en internet. Debo decir que el dictador no fue más que un ladrón que desfalcó a las arcas estatales, un miserable que se aprovechó políticamente de su posición de poder para favorecer a los suyos y a su familia, para enriquecerse mientras todo el país se empobrecía, y que como si eso fuera poco, permitió el asesinato y desaparición y tortura de miles de compatriotas, hombres, mujeres, ancianos, niños y niñas, incluso el secuestro de bebés y recién nacidos, solo por pensar distinto o incluso por nada. ¿O me van a decir que cualquiera de esos 200 niños que fueron torturados merecía ser torturado por ser marxista? ¿Un niño? ¿En serio? Y no importan las pequeñas referencias que personajes como el consejero Luis Silva hagan a las cosas que no estaban bien, que ocurrieron en la dictadura. No importa cuánto intenten bajarle el perfil, las muertes están ahí, los datos están ahí. Y el fracaso económico que significó Pinochet para el país también está ahí. Que la historia te recuerde por lo que fuiste, Pinochet. Un criminal, un asesino, una sanguijuela que intentaste robarte todo el país y que a la hora de enfrentarte a la justicia te cagaste de miedo, fingiste demencia y te tuviste que poner pañales de adulto mayor porque cuando la sombra de los jueces internacionales fue demasiado larga sobre ti, pareciera que te cagaste de verdad en los pantalones. No pagaste en vida, pero la historia te va a recordar así, no como un héroe nacional, sino como un puto miserable, un criminal de la peor calaña. Que paguen.